Hola doctora, siento mucho que tienes que... Sí, como que me tiembla todo el cuerpo. Ah, tienes escalofríos. Sí, eso. Y también me duele aquí, como por dentro al tragar saliva. ¿La garganta? Sí, la garganta. Entiendo, voy a recetarte algo. Hola a todos y todas. Si eres nuevo aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Explicar algunos síntomas cuando estamos enfermos no es tan fácil, especialmente si es en otro idioma. No te preocupes que realmente no tengo escalofríos, pero voy a enseñarte a cómo expresar algunos síntomas en español, que es algo que debes aprender sí o sí si vives en un país hispanohablante, si estás viajando o simplemente aprendiendo el español con una intención real. Ir al médico en general no es una situación muy cómoda. Imagina que no sepas cómo explicarte con el doctor. Así que vamos a aprender frases, expresiones, estructuras para que puedas decir dónde te duele, cómo te sientes y también poder entender lo que te dice el doctor. ¿Están listos? Empecemos. Entonces, primero hablemos de estructuras básicas para hablar de síntomas. Cuando te sientes mal y vas al médico, no solo debes conocer el vocabulario de las partes del cuerpo, sino también cómo formar una frase. Para eso hay 3 verbos que vas a utilizar todo el tiempo, que son tener, doler y sentirse. Empecemos por el verbo tener más sustantivo. Este es el más fácil de usar y el más directo. Como mencioné antes, lo usamos con un sustantivo que puede ser, por ejemplo, tos, fiebre, dolor, náuseas, etc. Por ejemplo, tengo tos, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza. O como vimos al principio del video, tengo escalofríos. Te doy un consejo con esta estructura. Cuando utilices tengo más dolor, puedes agregarle cualquier parte del cuerpo. Tengo dolor de cabeza, tengo dolor de estómago. En el caso del verbo doler, es un verbo clásico cuando hablamos de salud, pero tiene un truco. No se conjuga igual que otros verbos. Se conjuga similar al verbo gustar. Eso quiere decir que no decimos, por ejemplo, yo duelo, sino decimos me duele. Sabemos que al igual que el verbo gustar, utilizamos estos pronombres. Me, te, le, os, nos y les. Y las dos conjugaciones son duele y duelen. Duele para singular y verbos, duelen para sustantivos plurales. Me duele la garganta. A mi hermano le duelen los oídos. ¿Te duele algo? Me duele la espalda desde ayer. No olvides que en estos casos, para las partes del cuerpo, utilizamos los artículos, el, la, los y las. Entonces, no decimos me duele cabeza, tenemos que decir me duele la cabeza. En el caso del verbo sentirse, es muy útil para hablar de nuestros síntomas generales, especialmente cuando no sabes con exactitud qué es lo que tienes, pero sabes que algo no anda bien. Como puedes ver, sentirse es un pronombre reflexivo. Por ende, su estructura sería pronombre reflexivo, verbo sentir conjugado y un adjetivo o expresión de tu estado. Por ejemplo, me siento mal. No me siento muy bien desde anoche. Me siento débil, cansado, con mucho frío.
O también la pregunta, ¿cómo te sientes? Probablemente habrás escuchado a algún nativo decir, estoy mal. ¿Crees que esta forma es correcta? Decir estoy mal se entiende en español, pero decir me siento mal suena más preciso y natural cuando te comunicas con un médico o con alguien cercano. Ahora que conocemos estos verbos y estructuras, veamos un poco de vocabulario de diferentes enfermedades. Y me refiero a enfermedades leves como una gripe, un resfriado o algún dolor en general. En el caso del clásico resfriado, decimos cosas como tengo un resfriado, estoy resfriado, tengo congestión nasal, que es la nariz tapada. Tengo mocos o quizás más avanzado, tengo mucha secreción. Me pica la garganta o estornudo todo el día. Si quizás tienes un resfriado leve pero molesto, puedes decir estoy medio resfriado. También funciona. Y si es algo más fuerte que un resfriado, probablemente sea una gripe. Y utilizamos expresiones similares como tengo gripe y otros síntomas como tengo fiebre, tengo escalofríos, me duele todo el cuerpo. Si tienes un malestar general en esta zona, por ejemplo de la nariz, también tenemos expresiones como tengo la nariz tapada, que ya mencioné antes, o también no puedo respirar bien por la nariz. También te voy a dar una lista de acciones muy utilizadas en este tema. Por ejemplo, estornudar, toser, sonarse la nariz, picar, arder o doler y vomitar o tener náuseas. Antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español y también de la cultura hispanohablante. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un nuevo video y así seguir practicando tu español. ¿Qué esperas? Nos vemos también en los otros videos. Ahora sí, continuemos. ¿Qué es lo que probablemente te puede decir un doctor? Puedes escuchar frases como te voy a recetar un medicamento. Toma esta pastilla cada 8 horas. Necesitas reposar o descansar. Toma mucha agua. Vuelve a la consulta si no mejoras en 3 días. Tienes que hacerte una prueba, un análisis o un examen. Y en una farmacia puedes decir, tengo una receta médica o ¿tiene algo para la tos? Y antes de terminar te voy a dar algunos tips culturales, porque sabes que el español puede cambiar un poco dependiendo del país. Un dato es que en algunos países como Colombia o México, en lugar de decir gripe, se dice gripa. En Argentina y España, decir estoy constipado puede ser que tienes la nariz tapada, mientras que en otros países quizás signifique otra cosa, como sufrir de estreñimiento. Excelente trabajo con este tema. Puedes escribir en los comentarios cuándo fue la última vez que estuviste enfermo y también puedes contarnos cuáles fueron tus síntomas y qué hiciste para sentirte mejor. Expresar cómo te sientes es parte de la vida diaria y saber cómo hacerlo en español te da mucha más confianza. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes pasar por todas nuestras redes sociales, donde subimos contenido a diario y también muchos ejercicios para que practiques.
Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com para más contenido en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.